Para aprender a ampliar la mirada necesitamos algunas miradas amplias. Con Ahmed Bajwitz. Para arrancar esta segunda temporada de Miradas Amplias, antes de nada, ¿queréis un café? Son las 8:30 de la mañana. Las 7:30 en la Casa Museo de José Saramago, en Tías, Lanzarote. Buenos días, mundo. ¿Quieres un café? La cafetera. Dirige Fernando. Y es que ser pionero nunca es fácil. Crear y apostar por una idea por el bien común a veces menos. Pero hay personas que a veces resisten y crean nichos de resistencia y de construcción social en el ámbito que manejan y les apasiona. Como es el caso del invitado de hoy, Fernando Berlín, director de La Cafetera. Gracias por acompañarnos. Nada, muchísimas gracias a ti por la invitación. Pues nada, antes de arrancar en nuestras miradas amplias y profundizar en los temas, te voy a preguntar una cosa simple pero complicada a lo mejor. ¿Cómo es construir una resistencia mediática y no morir en el intento? Pues yo creo que tiene algo que ver con que el programa La Cafetera, que nos autodenominamos como La Resistencia, tiene muchas razones por las que terminó siendo llamado así, pero hay una cosa que es que estamos muy conectados con los propios oyentes. Es decir, la relación va más allá de la unidireccionalidad de los medios de comunicación tradicionales. Hay una gran compatibilidad entre los oyentes y los que producimos el programa. Entonces, creo que se ha convertido, yo siempre digo, este programa es más una terapia para mí que para los propios oyentes. Nos juntamos y nos juntamos en una trinchera donde nos refugiamos del ruido exterior, ¿no? Y entonces es una pequeña isla. A veces decimos, es como una cabaña en el árbol donde te juntas con un grupo de amigos cuando eres un crío, ¿no? Pues esto es un fenómeno parecido. Nos juntamos a desayunar, a hablar de la actualidad, a comentarlo y a recibir muchos inputs, porque este es un programa que, como tú sabes, está súper conectado con quienes lo escuchan al otro lado, ¿no? Entonces, el colectivo es lo que se llama la resistencia, los oyentes, los suscriptores, los mecenas, los que lo hacen posible. Y yo me siento parte más de ese grupo que de un grupo ajeno que produce el programa, ¿no? Y siempre he dicho, digo, este programa funcionará mientras la gente quiera que funcione. El día que no, pues nos marcharemos a casa, ¿no? Pero es curioso porque fuiste pionero en introducir este sistema, digamos, de radio por internet. Recordamos en ese 96, ¿no? Con el reportaje de Antena 3 que te hicieron, con el reconocimiento de Microsoft y demás. Pero entonces, desde la mirada del 96, habrás visto una transformación abismal dentro del mundo digital y que tú, de primera mano, encima de protagonista con este programa, habrás podido denotar. ¿Cómo analizas esa transformación? Mira, hay cosas que han cambiado muchísimo, muchísimo, porque tú piensas que en el año 96, en el año 97, nosotros emitíamos con un módem que nos obligaba a conectarnos por internet a internet cuando queríamos subir el programa, y la gente tenía que hacer lo mismo. O sea, ocupabas la línea telefónica de tu casa. No existía la tarifa plana, no existía la línea independiente en tu casa en internet. Eso era un lujo absolutamente privilegiado. Luego llegaron un montón de tecnologías, el ADSL, la fibra ahora, todo esto que ha cambiado mucho, ¿no? Pero entonces tú cogías el teléfono de casa, estabas ocupando la llamada, mi hermana podía levantar en el otro lado del salón y se me cortaba la conexión a internet, ¿no? Entonces, esto para hacer el programa y para escucharlo igual. Y eso nos condicionaba mucho el contenido, porque, claro, tú no podías obligar a alguien a conectarse en directo a la hora que tú decidías, sino que además, siendo un programa global, nuestra premisa fue: tú no puedes decirle a la gente cuánto tiempo tiene que dedicar a esto, ocupar su línea de teléfono y a la hora que a ti te dé la gana. Es un programa global, la gente lo tendrá que escuchar cuando le resulte más cómodo y cuando tenga libre la conexión a internet. Así que imagínate, eso es un cambio de paradigma bastante interesante con la tecnología de por medio. Pero sí hay una esencia que nunca ha cambiado. A mí lo que sí me parecía muy revelador, lo que me pareció un descubrimiento absoluto, que además fue gracias a un familiar que se dedicaba a trabajar en cuestiones de imprentas y de tecnología, y descubrió internet y empezó a ofrecer servicios para hacer páginas web, fue internet como fenómeno. O sea, la posibilidad de lanzar un programa de audio y que se escuchase simultáneamente en todo el planeta. Es decir, que en el momento que tú lo lanzabas, todo el planeta pudiera acceder a él a unos costes absolutamente bajos, sí que era completamente revolucionario. Eso no ha cambiado. Y la posibilidad de mantener un contacto muy estrecho con la persona que lo recibía.
que no se convertía simplemente en un oyente pasivo, sino que además tenía que interactuar necesariamente con el contenido, tanto en aquel momento para descargarlo, y el input era clarísimo y directo, porque además no existía ficción sobre la audiencia. O sea, tú sabes perfectamente cuánta gente realmente te está escuchando, porque ahí tienes un control absoluto sobre los datos, ¿no? Entonces, en ese sentido, hay cosas que no han cambiado. Yo recuerdo, de hecho, que el primer programa, o uno de los primeros programas que hicimos en Radio Cable en el año 96, en el año 97, era un programa que resumíamos la actualidad, leíamos las portadas de los periódicos y básicamente es la estructura hoy de la cafetera, ¿no? Algo más sofisticado, mucho más, porque la gente participa en directo, hablando, enviando mensajes e interactuando. Pero cuando yo lo veo, digo, emitía desde una casa, hablaba de los periódicos, leía los periódicos para la gente, digo, me he estancado, he hecho lo mismo durante todos estos años. Pero en verdad ha cambiado muchísimo, ¿eh? Porque ahora emitimos en directo, con vídeo, en muchas plataformas, tal, y todo eso, ¿no? Es curioso lo que estabas analizando. Me da para preguntarte por muchas ramas. Voy a empezar por esta pequeñica que es referente a la participación ciudadana, ¿no? Al principio era una participación también de anónimos, pero parecía que era de anónimos sanos. Y ahora de repente parece que si abres el abanico demasiado, aparecen anónimos nada sanos en el mundo de las redes, las nuevas tecnologías que ha establecido. Tú hablabas de que la cafetera sí es una trinchera familiar. Evidentemente que hay un más control familiar, ¿no? De quién participa, no participa, cómo participa, bastante sano, bastante reflexivo, que piensa ¿no? y reflexiona los temas de la actualidad, que es muy complicado hoy en día. Pero, ¿cómo ha sido esa introducción también del anonimato nada sano dentro del mundo digital? Claro, bueno, como en la vida existen muchos tipos de perfiles y cuanto más numerosa es la audiencia, pues más policromía hay de gente que participa, ¿no? También es verdad que hemos vivido un cambio de paradigma muy, muy interesante también en las redes y en las redes sociales y en el debate en Internet, porque el debate político especialmente está muy polarizado, muy crispado, no aquí en España, en general, en el mundo todo lo relacionado con la política. Yo cuando hablo de videojuegos no tenemos esa crispación. A veces sale alguien que te dice, no, a mí este juego me parece una mierda, a ti te encanta, pero es mucho, digamos, mucho más generoso el debate, ¿no? En sus términos, pero sin embargo, todo lo relacionado con la política siempre suscita un debate muy intenso, muy apasionado. A mí esto no me escandaliza porque ya son muchos años participando en tertulias políticas, tal. Tú piensas además que yo estoy muy expuesto porque participo mucho en televisión, en algunas ocasiones en mesas que son muy polémicas, donde hay gente que levanta muchas pasiones, entonces cuando sales te encuentras con una cascada de mensajes y luego se ha incorporado, y esto sí que ha sucedido de unos años para acá, también el trabajo de los propios partidos políticos introduciendo ruido en las redes, ¿no? Entonces, muchas veces quienes están participando de tu debate son las propias estructuras de los partidos, de su militancia, y que no buscan un debate sosegado, sino que buscan la construcción de un aparente discurso consensuado socialmente cuando en realidad están detrás de ellos. Entonces, como nosotros comprendemos bien el fenómeno, lo aceptamos, lo respetamos, también lo moderamos, porque nosotros entendemos que la cafetera tiene que ser un lugar alejado del ruido, creemos en la libertad de expresión, pero creemos que hay que protegerla, y para protegerla tiene que haber un debate sano de ideas, sin falacias, sin ataques, sin adóminen, sin insultos, y eso Claro, cuesta a veces. ahí es donde yo quería preguntarte, porque seguramente a lo largo de esa trayectoria y cuando se ha introducido demasiado ruido generado a lo mejor pues mayoritariamente por la parte política, eh, ¿trasciende de alguna manera en el contenido que, por ejemplo, se hace en la cafetera, que te pregunto a ti directamente? ¿Te afecta a la hora de decir, pues mira, esto no lo puedo tratar ahora, ¿cómo lo voy a tratar si esto me puede generar mayor problema? O antes cuando tenías a lo mejor mayor libertad para poder hacerlo. A ver, nosotros siempre hemos tratado de ser lo más honestos posibles dentro de los marcos. Es decir, a veces la presión exterior es extraordinaria y nosotros siempre yo por ejemplo, sabiendo el perfil que tiene la audiencia de la cafetera, que es un perfil progresista, que digamos, en general extraordinariamente constructivo, pero también hay algunas personas que tienen una forma muy vehemente de exponer sus posiciones. En alguna ocasión he parado el programa. Hemos entrevistado, por ejemplo, a Esperanza Aguirre y cuando de pronto empezó la gente a insultar en el chat,
paré el programa y le dije a la gente, esto no es un patíbulo, esto no es un lugar desde el que se puedan lanzar descalificaciones, aquí invitamos a la gente para escucharla. Y a veces no nos gustan las cosas que contestan, pero nos sirve para aprender, nos sirve para reflexionar y también para comprender un poco el mundo tan complejo que vivimos, ¿no? Yo creo que entre la audiencia de la cafetera mayoritariamente entienden perfectamente esto. Hay gente que luego te escribe y te dice, oye, perdona, me he calentado durante el momento del pero entiendo que la dinámica debe ser otra y demás. Pero lo que sí que es verdad, porque aunque tratamos de que no nos condicione, hay un hecho que es indiscutible. Los medios de comunicación tienen sus propias barreras, que esto ocurre porque dices, hombre, le financia el Corte Inglés a un gran medio de comunicación, difícilmente vas a ver una noticia sobre cuestiones relacionadas con la vida sindical del Corte Inglés, o Coca-Cola paga una gran campaña y como le haya salido una partida de latas defectuosas o problemáticas, difícilmente les vas a ver enfocando una campaña. La actividad de los grandes presentadores, de los grandes programas de radio, en parte es una actividad comercial. Cuando viajan a las provincias y se relacionan con las instituciones allí, con el alcalde, que es el que pone la publicidad, o con el señor de Piensos Manolo, que es el que está pagando la emisora local allí, y entre sus propios compromisos está a comer de vez en cuando con el director de tal multinacional o de tal eléctrica, ¿no? Y esto forma parte de los compromisos habituales de los grandes presentadores de la radio. Nosotros no tenemos esas ataduras, pero sabemos que también la opinión pública es exigente. Es exigente en ciertas materias. En ocasiones te empuja en una dirección y en ocasiones también te dice, este es el muro de contención. Intentamos nosotros ser muy honestos, muy claros. Yo lo que nunca oculto son mis filias, mis fobias, mis afiliaciones, mis compromisos, mis relaciones personales, mis amistades y los marcos para que la gente tenga clara cuáles son, digamos, mi propia posición subjetiva, pero intentamos ser honestos. Oye, esto es lo que está ocurriendo, esto es lo que la gente está diciendo, esto es cómo está el debate público. Pero evidentemente, y esto lo sabe cualquiera que está hoy día gestionando un medio de comunicación que financian los propios oyentes, evidentemente los oyentes también son exigentes en sus postulados, ¿no? Y entonces te dicen, oye, pues yo estoy pagando, financiando un medio de comunicación y quiero asumir esta dirección. Nosotros intentamos decir, bueno, pero tenéis que confiar también en que estáis financiando un proyecto periodístico donde nosotros hay datos que nos hacen tener una opinión y tener un marco y tenéis que confiar en esto. Igual nos gusta una cosa independiente, pero a lo mejor os gusta la globalidad del programa, ¿no? Y nosotros intentamos manejarnos en ese registro. Hay una cosa que has comentado antes y que me parece muy interesante, que es la oportunidad y el marco abierto a la libertad de expresión, ¿no? Hay una cosa bastante interesante y que siempre recalco y repito muchas veces, pero porque me parece muy esencial. Decía José Luis San Pedro que la libertad de expresión no servía de nada si no había libertad de pensamiento. Hay como un contexto actual en el que la libertad de pensamiento se ha difuminado porque no hay una información clara, porque hay informaciones contradictorias que nos bombardean constantemente. No hay que olvidar que la gente tiene una vida ahí fuera que tiene que peleársela y que está muy complicada y a la vez no le permite tampoco estar reflexionando constantemente en las temáticas, en los inputs, ¿no?, que le va recibiendo. ¿Dónde, digamos, para esa degeneración? ¿Dónde se produce esa degeneración en la que la libertad de expresión se prioriza constantemente y abrumadamente por encima de la libertad de pensamiento para tener una libertad de expresión positiva? Es muy interesante esto que dices y sin ánimo de extender la responsabilidad, porque creo que los periodistas tenemos una responsabilidad en forjar, digamos, en presentar un contenido de la forma más clara, precisa y responsable posible, pero dentro de eso creo que también la propia formación del oyente, del espectador, del lector es muy relevante, porque entonces se dejará intoxicar menos posible. Esto con las redes sociales también ha cambiado mucho, de la misma manera que sufrimos una gran intoxicación gracias a las redes sociales, muchas fake news, muchas mentiras y demás, también recibimos una gran cantidad de información que nos hacen tener una mirada mucho más abierta sobre los temas, ¿no? Entonces, lo mismo que juega a nuestra contra, juega a nuestro favor, pero yo creo que es una responsabilidad compartida, desde los que producimos la información, como también la propia formación en recibir noticias, en saber diseccionarlas, de los propios espectadores, ¿no? En eso, porque si no, digamos, el afán por manipular tanto de los protagonistas de las noticias como de los intermediarios, como de todo esto, puede ser muy arriesgado, ¿no? Pero yo creo que en ese sentido algo sí hemos ganado. Yo creo que tenemos una sociedad mucho mejor informada, y quien cree que no, que está mucho peor informada, pero creo que además con el tiempo, sí, a veces nos sorprenden fenómenos, a veces las fake news irrumpen y de pronto te hacen votar en contra de tus propios intereses porque decides que Donald Trump te está diciendo Facebook que es el único tipo que se va a ocupar de tus problemas, ¿no? Pero
puede que haya una parte de la población a la que eso le llegue, pero paralelamente hay un montón de gente que recibe mucha más información, que le hace sentido, que le obliga a reflexionar en torno a la política, y yo quiero confiar en que eso, más tarde o más temprano, lo que te despierta es un espíritu crítico que termina siendo beneficioso para ti mismo, ¿no? Otra cosa es que nos conformemos con aquellas noticias que coinciden en nuestros planteamientos vitales y entonces digamos, no, yo prefiero vivir en una mentira porque esto coincide con lo que yo quiero, ¿no? Pero tengo la sensación de que, no, se está despertando un espíritu crítico que solo puede ser positivo. Para ese despertar del espíritu crítico que acabas de mencionar ahora, ¿dónde queda la memoria? Es muy difícil mirar hacia el futuro sin reconocer los hechos del pasado, porque si tú no tienes memoria, no eres capaz de evitar aquellas tragedias, aquellos dramas que nos han conducido a algunas situaciones o que nos pueden conducir a algunas situaciones. Con memoria es mucho más fácil, ¿no? La memoria nos permite comprender mucho mejor el presente, nos permite ver las raíces, de dónde se hunden las raíces de los problemas actuales, ¿no? ¿Por qué? ¿De dónde nacen? Con memoria puedes revisarlo y decir que nosotros venimos con estos mimbres y por lo tanto hacemos este tipo de gestos, ¿no? Entonces la memoria es muy importante siempre, como concepto general. Si me hablas ya de conceptos más concretos como la memoria histórica o cuestiones así, conocer la historia nos ayuda a no repetir los errores que se cometieron en el pasado muchas veces. Lo que pasa es que la desmemoria es muy frecuente, la gente olvida, ¿no? La gente olvida lo que era una dictadura, por ejemplo, la gente olvida de las consecuencias de la pérdida de libertad, la gente olvida lo que supone alguien, un dictador autocrático que gobierna con mano de hierro y confunden un presidente democráticamente elegido con un dictador que recortaba libertades y derechos, ¿no? Y entonces es muy importante que haya memoria para decir cuidado, porque el mundo que teníamos era muy, muy, muy difícil y tenemos la responsabilidad de evitar que se vuelva a reproducir, ¿no? Y no siempre lo conseguimos, porque a veces perdemos la memoria tanto intencionadamente como desintencionadamente, ¿no? Volviendo un poquito al proyecto, a la cafetera, a lo que se está realizando desde, digamos, desde esas trincheras mediáticas, vamos a denominarlas así. Eh, ¿Cuánto es de difícil el lidiar también con la limitación de financiación para poder realizar proyectos de este estilo? Porque al final se depende exclusivamente del oyente. El oyente pues apuesta por una calidad concreta también para poder apostar por ese medio de comunicación o ese producto. Y al final se juega una sola moneda, que es muy justa, que es muy digna socialmente, pero es complicado de lidiar en el día a día, en la labor periodística. A ver, yo es que no tengo ninguna vocación empresarial, entonces me ha tocado, digamos, abordar este aspecto por obligación o por necesidad, si quieres, pero no por vocación. O sea, no tengo ningún interés en la cuestión de las... Entonces me preocupo muy poco. Tenemos un sistema de cobros muy precario, tenemos una manera de gestionar los suscriptores bastante artesanal. Yo contesto, miro todas las mañanas uno a uno a quién se da de alta, quién se da de baja, intento contestar personalmente a todos, aunque sean mensajes más o menos generales, pero siempre intento saber cómo está la comunidad. No me importa, además, ha crecido mucho la comunidad y en ese sentido no me importa seguir haciéndolo y dedicando muchas horas al día porque me parece que está más relacionado con la gestión humana que con la gestión de los negocios. Hay gente, empresas, compañeros en la profesión y otros proyectos periodísticos que tienen todo súper automatizado y que les funciona muy bien y que cuando se da de baja una tarjeta por caducidad, enseguida el sistema tiene una alerta. Nosotros nada, o sea, nosotros nos preocupamos mucho más por el contenido. Y yo tengo muchos debates con otros compañeros de la profesión y siempre les digo que parecemos industriales en nuestras discusiones, en nuestras conversaciones sobre ha caído la audiencia, ha subido en esto, ha bajado en esto, ha aparecido un nuevo sistema, este modelo pone en peligro el muro de pago, todo eso. Yo digo, ya, pero nuestra materia prima es otra, son las noticias, es la información. ¿Cómo se consigue una exclusiva? ¿Cómo se dan ahora? ¿Cómo se accede a las fuentes? Han cambiado mucho, el acceso a fuentes se puede producir a distancia. ¿Cómo nos sirven los propios usuarios como fuentes de información sin poner en peligro la calidad de las noticias que se cuentan? ¿De qué manera el análisis puede ser? A mí me preocupa más ese tipo de reflexiones, ese tipo de negocio que el otro. Y en ese sentido me siento muy identificado con Iñaki Gabilondo, porque es verdad que trabajé muchos años con él y entonces me siento mucho más identificado que con eso que con los señores que llevan corbata y camisa rosa, ¿no? Entonces, eso provoca mucha desconfianza entre un tipo de usuario que me dice, ya, pero esto es un proyecto empresarial pequeño. Y digo, ya, bueno, pues yo tengo una panadería de barrio, otros prefieren tener un McDonald's. Son dos proyectos gastronómicos diferentes, pero a mí me gusta hacer, eso sí, un pan lo mejor hecho posible, ¿no? Y cuidar
la materia prima, cuidar muy bien las horas de horneado y ser serio. A veces nos sale un buen pan, a veces es verdad que tenemos problemas con el horno y nos sale un pan un poco más húmedo, pero en general intentamos hacer un buen producto, ¿no? Y ya está. Y entonces yo no me preocupo más allá de la propia supervivencia, porque al fin y al cabo hay un equipo de personas y yo tengo una responsabilidad sobre la gente que trabaja conmigo para que podamos cobrar a fin de mes, podamos descansar en vacaciones, podamos tener una vida relativamente confortable dentro de que somos una empresa muy pequeña y que cualquier cosa aquí es un exceso, pero nos conformamos con eso y creo que compartimos además en el equipo un poco ese espíritu, ¿no? Em, ¿Cuándo se perdió esa esencia tan humana del periodismo, que no se ha perdido del todo? No lo voy a hacer como un genérico tampoco, pero ¿cuándo se ha perdido sobre todo en el mundo creativo, en el mundo de pensar las historias, en reflexionarlas, en pisar calle, en contar lo que ocurre en el día a día, pero desde la parte más anónima? Y se ha introducido más en la parte del marketing. ¿Cómo? Es que, pero fíjate, yo no creo que se haya perdido. Yo creo que hay representantes, grandísimos representantes. Oye, mira, la revista 5W, por ejemplo, que es un exponente fabuloso de esto, fantástico. Hay periodistas como, no sé, es que periodistas que se dedican al análisis político, que son extraordinarios, y otros que se dedican a cuestiones más sociales y que son extraordinarios. Y luego hay gente que además ha lanzado proyectos que ya no son personales, que tienen gente 60 y 70 empleados, o sea, que se han convertido, pues pienso en el diario.es o otros tantos proyectos periodísticos de esta naturaleza, o en La Marea, que es siendo un trabajo que se parece más al funcionamiento de una cooperativa. Es decir, hay muchos proyectos que necesariamente tienen que tocar la parte empresarial, pero que también tienen una vocación relacionada con la información, con explicar mejor el mundo en el que vivimos, digamos, de cuidar la materia prima que son las noticias. Entonces, lo que yo no mitificaría la profesión en el pasado, como tampoco creo que estemos ante un escenario de un gran cambio muy positivo. Creo que habrá maravillosos exponentes de buen periodismo y trágicos exponentes de mal periodismo y de utilización de los medios de una forma perversa. Pero esto siempre fue así. Si tú ves las películas de Billy Wilder, Primera Plana, o ves El Gran Carnaval, y ves en los años 40, los años 70, cómo el periodista era un canalla, que cobraba por detrás, que mantenía detenido a un tipo para que llevarse la exclusiva, aunque se llevase por delante la vida del personaje, ¿no? Y esas cosas han formado parte de la profesión en todos los países del mundo. Creo que sí que hay algunos valores que sería muy positivo recuperar para el periodismo en España, porque el periodismo en España tiene sus propias dificultades, porque digamos que durante todo el franquismo estuvo muy apegado al poder político y eso ha hecho que esté muy apegado al aparato de partido. Y a lo mejor desde la perspectiva anglosajona de que el periodismo es una herramienta que sirve a los ciudadanos para tener mejores datos a la hora de ejercer su derecho al voto, que es un derecho básico, fundamental en democracia, si entendiésemos que el periodismo es una herramienta básica de esto, sería muy bueno no solo para el periodismo en España, para el producto en sí del medio, sino para los ciudadanos, ¿no? Y en ese sentido creo que algo tenemos que aprender. Pero tampoco mitificaría mucho esta profesión porque nunca lo fue. Siempre tuvo, digamos, aquí y en otros lugares del mundo. Y lo que sí que mitificaría es la figura de algunos grandísimos personajes que hicieron de la tarea de informar un servicio público, ¿no? Un servicio para los demás. Volviendo a la cafetera, acabas de arrancar la nueva temporada. ¿Habrá sorpresas o vamos a seguir en el mismo formato, pero introduciendo novedades, pero dentro de los mismos estándares? Nosotros es que no nos reinventamos tanto por temporadas como casi por semanas. O sea, a nosotros nos cambian, no esperamos, digamos, a septiembre para cambiar una sección o para alguna cosa. Las secciones donde la gente sigue muy conectada y que creemos que son fundamentales, las seguimos manteniendo. Nosotros tenemos una sección fija, por ejemplo, para hablar de ecología con Juan Lupe Duralde, que ha sido un activista, director de Greenpeace, ahora diputado, pero es un activista muy reconocido desde hace décadas. Pues nos parece que es un asunto fundamental. El feminismo forma parte estructural de nuestro programa. La memoria histórica nos parece que es una deuda para con el pasado, pero también una forma de comprender el presente y de combatir el daño, los hipotéticos daños, posibles daños en el futuro. Entonces, mantenemos un poco unas estructuras, pero a la vez vamos haciendo variaciones. A mitad de temporada del año pasado introdujimos un espacio de tertulia porque veíamos que nuestras reuniones de redacción se producían de forma abierta para con los oyentes. Entonces, en lugar de una tertulia al uso, lo que hacemos es abrir nuestra reunión de temas. Y decimos, estos son los 2 temas del día, cuáles deberían ser nuestros enfoques, y la gente participa, ¿no? Pues eso sucedió a mitad de temporada del año pasado. Entonces, estamos muy abiertos al cambio continuo. También porque somos la generación de Internet, un medio de Internet, donde las cosas se producen casi a tiempo real. Entonces,
pues igual, estaba terminando la temporada pasada y de pronto decidimos que los miércoles era un buen día para retransmitir en directo las sesiones parlamentarias que hasta ahora no lo estábamos haciendo. Entonces, estamos en constante cambio, no tenemos esa presión. Fíjate, a nosotros nos pasa una cosa, y si me enrollo mucho me lo dices, y intento ser más breve en las respuestas, pero a nosotros nos sucede una cosa que es que hemos interiorizado mucho que no tenemos las limitaciones de las estructuras tradicionales. O sea, nuestro programa no tiene por qué durar 1 hora, porque nadie nos manda, ¿no? Si queremos extenderlo podemos. Solo tenemos una limitación, que es que hay emisoras FM que redifunden nuestro contenido y tienen que dar paso a sus parrillas. Entonces les hacemos un roto cuando extendemos y por eso hacemos una interrupción a las 10. Pero a veces decimos, ¿por qué no vamos a cambiar el orden de las secciones? Intentamos darle unas referencias a la gente. Los martes hay medio ambiente, hay ecología, pero si el jueves se produce una noticia relacionada con Doñana, lo que no tiene ningún sentido es tener que esperar hasta el martes y podemos cambiar toda la estructura del programa. A veces extendemos el programa simplemente porque se ha creado una buena energía con los oyentes o nos estamos divirtiendo. ¿Por qué no romper la limitación de horario? ¿Por qué no cambiar un bloque del contenido que se ha emitido por la mañana y sustituirlo por uno nuevo a mitad de tarde? O sea, ¿quién nos manda a nosotros? Nadie nos dice lo que tenemos que hacer. Intentamos, eso sí, ser muy honestos, explicarle a la gente las cosas que ocurren, pero sin muchas limitaciones. No estamos limitados al comienzo de la temporada, ni tenemos por qué presentar muchas novedades, ni estamos en esa batalla. Es que no batallamos por la audiencia, no batallamos por la estructura, no batallamos por el sistema, ¿no? Es curioso, mientras me estabas comentando todo esto sobre la limitación del programa, de que se va renovando cada vez y eso también acrecenta de alguna manera comunidad que participa y que escucha el programa y que se alimenta con nuevas ideas y nuevos formatos, ¿no? Estaba reflexionando incluso por el nombre del programa, ¿no? La cafetera, que al final viene derivado del café y estaba pensando también sobre las bebidas y la importancia en las comunidades de las bebidas y lo que unen, ¿no? Lo que juntan las comunidades, sentarse alrededor. Me venía a la cabeza incluso un concepto bastante interesante en el mundo árabe, ¿no? Que habla de senia cuando se sientan a tomarse el té, ¿no? Senia es como el conjunto de donde se colocan los vasos para poderse tomar el té. Luego está el café, las comunidades latinoamericanas con su importancia, ¿no? Brutal para poder reflexionar y pensar sobre cualquier temática y debatirla con total tranquilidad y sosiego, ¿no? De eso nacerá la cafetera y ojalá, ¿no? Que esa bebida nos acompañe todas las mañanas a todas esas personas libres y que quieran también transmitir sus ideas, porque seguro que en una sociedad como la que vivimos ahora necesitamos más programas críticos como los que estáis haciendo. No, yo te lo agradezco mucho y además es muy interesante esto que dices porque ha sucedido de forma natural, no es un proyecto de marketing muy elaborado ni muy discutido en un despacho, sino que el café englobaba un concepto, una experiencia, una comunión de personas que efectivamente, siempre decimos, todas las grandes historias ocurren alrededor de una taza de café. Cuando te cuentan una gran historia, normalmente alguien te llama y te dice, oye, ¿podemos tomar un café? Tenemos que tomar un café. Oye, vamos a tomar un café o una cerveza, ¿no? Que también caña se hizo España. Y está muy bien también. Pero sí es verdad que el café representa muchas cosas, representa una filosofía. Nosotros utilizamos mucha música indie, mucha música folk, mucha música de carretera, de bajar las ventanillas y el comienzo de las vacaciones y mirar hacia adelante y tener el coche cargado de ilusiones y también de maletas y de sacos de dormir y tiendas de campaña. Somos muy indie en ese sentido, muy de guitarra, muy de... Y si no se llamase la cafetería, seguramente sería la fogata, porque también alguna vez que lo hemos hecho por la noche, decíamos, claro, el ser humano ha pasado 300.000 años terminando su jornada alrededor de un fuego y contándose lo que ha ocurrido ese día. Me he cruzado con una víbora mientras estaba excavando para plantar un melocotón o todas las grandes historias sucedían o bien por la mañana, cuando uno preparaba un poco la jornada con su familia en una aldea alejado de un núcleo urbano, y esto ha ocurrido durante 300.000 años. Y solamente en los últimos 50 o 60 años esto ha variado. Entonces ha cambiado, la televisión lo sustituyó, ahora los teléfonos móviles, cada uno en su dormitorio viendo una cosa o en su tableta. Pero hay una experiencia que es la de desayunar juntos, la de compartir ese espacio, la de intercambiar allí, que sigue siendo un espacio de convivencia. Entonces, creo que el concepto abarca muchas cosas, ¿no? Muchas experiencias, y creo que eso es lo que ha hecho que nos unamos, en torno más bien a una conceptualización de cosas, que puede ser leer el periódico, analizar o reflexionar en torno al mundo que vivimos. Pues larga vida a ese desayuno, larga vida a las buenas ideas que generan comunidad y muchísimas gracias, Fernando Berlín, por ayudarnos a ampliar mirada. Bueno, gracias, muchísimas gracias.
y larga vida a las miradas amplias. Muchísimas gracias.